gusto estar aquí con ustedes y poder llevar esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque sabemos que aunque no podamos ver, tú siempre estás obrando. Aunque a veces no lo podamos entender, tú siempre estás obrando. Gracias, Señor. Bueno, quería comentarles que estuve unos días en Bogotá y eran la verdad pocos días de vacaciones, si se podría llamar así. Y en estos días fue muy agradable, estuvimos casi toda la familia, pero casi el último día, faltaban como 2 días para venirnos, me prestaron un carro. Cuando me prestan ese carro, salimos a pasear y a hacer unas cosas y resulta que ¡paz! Le partí el espejo. Y cuando vemos este tipo de cosas, estamos hablando de un espejo bien caro, un carro bastante costoso, un carro pequeñito. Yo tengo una camionetona grande, la manejo todos los días y nunca me estrello. Tengo un récord en el seguro súper bueno. Y cojo el carro prestado, un Audi edición especial, bien costoso, y le parto la espejo. Cuando estas cosas pasan, uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si todo iba tan bien? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Luego en enero estuvimos unos días en Cartagena, chévere con mi familia, ahí sí estábamos solo con mis hijas y mi esposa, unos días maravillosos en la playa, todo chévere, me llevé mi carro, perfecto. Se estaban acabando las vacaciones, usted sabe que cuando uno se está acabando las vacaciones, uno coge el billetico y se lo gasta, porque ya el otro día se viene. La última noche antes de salir, ¡paz! Se me vara el carro. Se partió una correa, se partió una polea, una cantidad de cosas. Y dije yo, ¿y ahora qué hago? Otra vez las supuestas vacaciones se estaban como yendo a pique. Era una situación difícil en que enseguida digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué pecado he cometido? ¿En qué te he fallado? Si yo soy hijo de Dios, si yo leo tu palabra, si yo vengo a la iglesia como todos ustedes que están aquí, ¿por qué? ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? Y me pasa la diapositiva. Lo que quiero hablar hoy es qué hacer en medio de la aflicción. Y sabe, cada uno de ustedes, y me incluyo ahí, hemos vivido algún tipo de aflicción. Cuando hablamos de aflicción, hablamos de muerte, hablamos de enfermedad, hablamos de ese hijo rebelde que no hemos podido controlar, hablamos de cosas, ruinas económicas que a veces nos pasan, que iniciamos las cosas y no nos salen, que queremos tener un hijo y no podemos tenerlo, que tenemos un familiar que está muriendo, y la aflicción de una u otra manera toca la puerta en algún momento. Yo creo que yo tengo una especialización en aflicción y por eso es que me gusta tanto el personaje de Job. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana, de Job. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por el libro de Job para ponerlos ustedes un poco en sintonía. El libro de Job es un libro muy antiguo, es un libro que está más o menos en la misma etapa del Génesis. Imagínense ustedes, primer libro de la Biblia. Job
era la época de los patriarcas. En esta época no existía aún la ley de Moisés, los 10 mandamientos, acuérdense, no existía. Estábamos ubicados en los primeros tiempos y vamos a comenzar así nuestro relato en Primera de Job. Y leemos: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era Job? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Sigue? Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Estamos hablando de un tipo recto, un tipo que hacía la voluntad de Dios, pero además de eso estamos hablando de un patriarca muy rico. Tenía muchísimo dinero. Tener todas estas posesiones le hacía tener un lugar privilegiado en donde él vivía. Digamos, Job 1 del 6 al 12 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí vamos a comenzar a describir qué fue lo que pasó con este hombre recto, con este hombre justo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esta escena se desarrolla en el cielo. En esta escena vemos que los hijos de Dios se tipifican los ángeles. Estaba Dios, se acercan los ángeles y se acerca también Satanás. Es importante que mentalicemos que esto pasó en el cielo. Sigue el 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Andaba por ahí buscando lo que siempre anda buscando todavía. Sigue con el 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ojo lo que está haciendo Dios. Está poniendo en cierta forma a Job como un ejemplo, como un hombre ejemplar. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como quien dice: ¿tú crees que él te quiere porque sí? Y sigue: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job era un tipo bendecido, pero no solamente era bendecido porque tuviera mucha plata y porque fuera muy inteligente. Él era bendecido por Dios. Y sabe, centro bíblico, usted es bendecido por Dios. Aunque no estamos en aquella época, Dios tiene cuidado de cada uno de los que estamos aquí. Y Dios cuida, porque Dios es Padre, protector. Y así como hizo con Job, así hace también con tu vida. Y mira el 11, dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, sus posesiones, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué hace Satanás? Desafía a Dios.
y le dice, quítale la plata para que veas cómo te maldice. Cuando habla de blasfema contra ti, es que maldice a Dios. Satanás le estaba diciendo a Dios, este tipo no es tan bueno, este tipo no te quiere tanto. Lo que pasa es que este tipo tú lo tienes bendecido y lo tienes pechichón, pero quítale lo que tiene para que veas cómo enseguida te maldice. ¿Sigue? Ok. Ahí viene otro pasaje. ¿Qué pasó aquí? Cuando Satanás le hace eso a Dios, le hace esa afrenta, Dios se lo permite. Dios permite que Satanás toque las propiedades de Job. En un solo día, Job perdió sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus camellos, sus casas, la familia, los hijos los perdió y todos los criados que cuidaban los animales. Todo esto lo perdió Job en un solo día. Imagínese usted lo que es pasar de tener mucho dinero, muchas propiedades, mucho poder y pasar en un solo día a no tener absolutamente nada. ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Qué crees que hizo Job en ese caso? Y vamos a Job 1, el versículo 20, y sigue la historia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué vas a hacer tú cuando te toque la aflicción? ¿Qué hemos hecho nosotros cuando nos tocó la aflicción? Mira lo que hizo Job. En esa época rasgar las vestiduras y rasurarse era un simbolismo de dolor. Sigue, 21. Y dijo, ¿qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así de sencillo. ¿Sigue? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Se mantuvo íntegro en medio de la aflicción. Y esto pasó en todo el capítulo 1, pero en el capítulo 2 vemos que la historia que yo les acabo de contar se repite, y por cuestiones de tiempo no se las voy a decir. La única diferencia que ocurrió fue que Satanás le dijo, entonces déjame tocarlo a él. Y Dios le permite que toque su carne, pero que no lo mate. Y veamos, sigue el siguiente. Dice, mire que ya estamos en el capítulo 2. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Sigue? Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. ¿Usted sabe lo que es un tiesto? ¿Quién sabe lo que es un tiesto? Aquí les traje un tiesto para aclarar dudas. Esto es un tiesto. Un tiesto es un pedazo de vasija donde ellos almacenaban en agua. Y casualmente me puse a hacer así y raspa bastante. Imagínense cómo tenía la piel Job con esa sarna maligna que le puso el diablo, que tenía que rascarse con una cosa de esta. Cuando ellos me veían, los directores, con esto,
Decían que el pastor, ¿para qué lleva eso? Para que no se le vuelen las hojas. Bueno, también me sirve de pisapapel, pero ya sabemos lo que es un tiesto. Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Sigue. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Miren esta esposa. Maldice a Dios y muérete, le dijo su esposa. ¿Y qué respondió él? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Solamente vamos a recibir el bien? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y ahí hay un resumen del capítulo 1 y el capítulo 2. Job está enfrente de la aflicción. Y aquí dice que Job no pecó con sus labios. Ahora vamos al siguiente capítulo. Capítulo 3. Dice: por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Ay, pero no era tan bueno. Ya estamos en el capítulo 3. Por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Dijo: que sea borrado el día en que nací y la noche en que fue concebido. Que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Resumen del capítulo 3. Job maldijo el día de su nacimiento, pero Job no maldijo a Dios. El reto de Satanás era que Job blasfemara contra Dios, que maldijera a Dios, pero Job no maldijo a Dios. Estaba en la aflicción, estaba en lo más duro, pero se equivocó. Cometió un error, dudó, puso en tela de juicio las decisiones de Dios. Y esto nos lleva hoy a la primera enseñanza de este mensaje. En medio de la aflicción, no te quejes. No te quejes como hizo Job. ¿Sabe? Job se quejó. Y fueron varios meses que pasó en medio de la aflicción. Y cuando nosotros caemos en una situación difícil, en una situación que no nos merecemos, porque estaba claro que Job no había cometido ningún pecado, que Job no se había buscado lo que le pasó, y quizás tu situación. Pero si estás pasando por una aflicción, si has pasado o si después te toca pasar por una, no te quejes. La queja alarga la prueba. La queja hace la prueba más difícil. Y el libro de Job nos enseña claramente cómo no debemos quejarnos. Nos lo enseña de una manera contrastada. ¿Sabe? Cuando yo estaba en Bogotá y me pasó el episodio del espejo, oye, ese carro es así chiquitico. No era lógico lo que había pasado. La queja la tenía aquí. Ya la tenía lista. Los que vinieron el miércoles, el huevito de Aspid, ya lo tenía ahí listo para salir. Y eso que soy pastor. Pero la tenía lista. ¿Por qué me dañé el paseo? Cuando estaba viviendo lo de Cartagena, cuando se me varó el carro y sin plata, tenía la queja aquí, lista, prefabricada, ya sabía lo que iba a decir. Pero llegó un ángel, siempre ese ángel que Dios nos manda en el momento en que lo necesitamos.
En este caso fue mi mamá. En Bogotá estábamos cerca y mi mamá me dijo, Vladimir, no te vayas a dañar el paseo. Eso se arregla, eso se compra, eso se busca, no te dañes el paseo. Pero si yo me quería quejar y quería así poner cara y todo, no te dañes el paseo. Entre paréntesis, ¿qué es eso? ¿Sabe qué hice yo? Me caí en mi boca. Obedecí. Aunque ya la queja iba del cerebro, iba y ya casi salía. No salió. Cuando estaba en Cartagena, estaba hablando con el seguro para ver si la grúa, para ver. Y la cosa estaba complicada. Porque estaba en una ciudad ajena y todas esas cosas. No sabía dónde llevar el carro a arreglar, no sabía nada. Ahí sí la queja, yo creo que ya iba como por aquí. Y estaba yo hablando con el seguro y estaba mi esposa hablando porque mi mamá llamó a mi esposa. Y en medio de eso, mi esposa dile a Vladimir que no se queje. Alcancé a oír ahí, usted sabe que a veces uno oye lo que suena ahí. Y yo dije, epa, no me voy a quejar. No me voy a dañar el paseo. Pero nuestra carne nos lleva a eso. Usted sabe lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la distancia que había de Egipto a la tierra prometida era de un mes a pie. Y duraron 40 años. Lo que pudieron haber hecho en un mes, lo hicieron en 40 años. ¿Sabe por qué? Por la queja. Entonces, cuando estés en medio de una aflicción, en medio de algo que no te gusta, que no te merecía, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Qué? Y vamos al segundo aspecto de esta predicación. Y esto de pronto es lo más complicado. Acepta sin entender. Sabes, en medio de la aflicción, nosotros no sabemos de dónde viene. En la mayoría de los casos, usted no sabe por qué llegó. Usted no sabe qué fue lo que hizo. Es más, díganme si no, uno comienza a decir, ¿será que yo en aquel momento, será que estoy pagando por? En la mayoría de los casos es así. Job no sabía qué era lo que pasaba. Job no había cometido pecado. Sin embargo, estaba en medio de la aflicción. Y esa aflicción lo hizo quejarse. Mire, mi hermano, usted y yo debemos entender que hay cosas de Dios que nunca las vamos a saber. Hay cosas difíciles que te van a pasar o que te han pasado que no tienen explicación. Y si te pones a matarte la cabeza tratando de entender el por qué, no lo vas a encontrar. Principalmente porque Dios no quiere que tú entiendas el por qué. Dios no quiere que tú entiendas, Dios quiere que tú aceptes. Dios quiere que tú vivas la aflicción aceptando su voluntad. Aceptando que Él es más grande que tú, que Él sabe mucho más que tú. Ponme el versículo que está adelante. Mira lo que dice Isaías. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. No te mates el coco tratando de entender por qué pasó. Acepta, confía en que Romanos 12 dice que la voluntad de Dios para ti es agradable y perfecta, y que Dios es un Dios de amor y que quiere lo mejor para ti.
Y que si tú estás en una aflicción, es porque es la voluntad de Dios. Y Él te sacará de ahí. ¿Cómo? Primero que todo, no te quejes. Segundo, acepta lo que ha pasado sin que lo tengas que entender. La canción de la ofrenda dice, aunque no pueda ver, tú estás obrando. Y yo le cambio la letra, aunque no puedas entender, Él está obrando. Y voy a hacer un paréntesis para que tú examines tu aflicción o eso que te pasó. Porque eso que te pasó puede estar en 3 puntos diferentes. Dame la siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, sigue. Eso. 3 razones por las que nos puede ocurrir cosas malas o aflicciones. Primero, porque son consecuencias de nuestros actos. Si tú vas en el carro chateando y te estrellas, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? Es culpa tuya. Es una consecuencia de un acto que tú cometiste. No tiene nada que ver con Dios. Segundo, porque es una prueba de Dios para edificación. En este caso, cuando es una prueba de Dios, tienes que tener también añadido a esto que Dios no te pondrá una prueba más grande de la que tú puedes soportar y que Dios te dará la salida. Hey, Dios no tienta a nadie. Dios prueba, pero no tienta. El que tienta es el diablo. Y el tercero, porque este mundo camina hacia su destrucción y muerte. Porque desde Adán y Eva, cuando nosotros pecamos, este mundo se llenó de muerte, se llenó de terremotos, se llenó de tsunami, se llenó de una cantidad de enfermedades. Ahora está el coronavirus ese. Y eso no lo podemos detener nosotros. Y todos nosotros tenemos fecha de vencimiento. Si hay algún inmortal aquí que alce la mano. No. Desde que la muerte entró al mundo, hay cosas que ocurren sencillamente porque tenían que ocurrir. Y no tienen explicación. Cerramos ese paréntesis. Y quiero que nos vayamos al tercer punto. En medio de la aflicción, encuentra lo positivo. Pastor, ¿cómo así? ¿Cómo me va a decir usted que hay algo positivo en lo que me pasó? Claro que sí. Que no lo puedas ver es diferente. Que aún no lo sepas es diferente. Pero en medio de una situación difícil, siempre algo bueno hay. ¿Aprendiste algo? ¿Te volviste más fuerte, más precavido? ¿Esa situación sirvió para testimonio? Como les decía, yo he pasado por muchas cosas muy desagradables. La vez que estuve secuestrado por unas horas en que me tenían pistolas en la cabeza, en que me decían habla y como digas algo que no es, te disparamos, y que me tenían en un sitio y me montaban las armas y se acercaban a donde mí con ahora entiendo que era con el fin de asustarme, pero yo no sabía si me iban a matar, porque era una banda de 7 tipos, todos armados. Yo estaba vendado y no sabía lo que iban a hacer conmigo. Pero en medio de esa situación, a la persona con la que más hablé, le decía, esta situación absurda que a mí me tocó vivir, porque a nadie le gusta estar en medio de pistolas y que lo estén haciendo una cantidad de cosas. En medio de esto, yo dije, yo voy a predicar al Señor.
Si yo salgo de aquí vivo, yo voy a predicar al Señor y por eso yo estoy aquí hoy. En medio de la situación difícil, algo bueno hay. Examínala. Quizás el dolor, la rabia, la tristeza no te lo deja ver, pero algo bueno hay. En Bogotá, cuando se partió ese espejo, yo dije, ¿qué hago? No tenía tiempo para ponerme a ir a buscar espejos. Dios me mandó un ángel. Mi amigo Pipe, yerno de mi hermana Luz, Pipe me dijo, no te preocupes, yo voy, yo busco el espejo. No era, lo cambió, lo no sé qué, lo buscó en el concesionario, lo buscó en el otro lado, hizo todas las vueltas y yo seguí mis vacaciones tranquilo como si nada, como dijo el ángel, mi mamá. Me dijo, sigue tus vacaciones tranquilo. Es más, yo no tenía el dinero y el dinero apareció. Porque en medio de la aflicción siempre sale algo positivo. Y a pesar de que costó plata, y a pesar de que se dañó, y a pesar de que no lo quería, y a pesar de que yo no había pecado, la situación se solucionó. En el caso de Cartagena, imagínense, ya yo iba a mandar a mi esposa, estábamos ahí en Berlina, creo que se llama, estábamos ahí en Berlina, fuimos en un taxi, de ahí ellas se iban a bajar y antes que se bajaran entró una llamada. Un tío de mi esposa nos llama y nos dice, acaban de desocupar un apartamento que tengo en Los Morros, en el sitio más hermoso de Cartagena, váyanse para el apartamento. Se quedan en Cartagena, eso era sábado, el domingo no se podía arreglar el carro, se quedan en Cartagena los días que ustedes quieran. ¿Sabe? El apartamento era muchísimo mejor que el hotel donde yo estaba. 3 piscinas, una piscina climatizada, eso era un espectáculo. Gratis, la llave la acababan de entregar para que nosotros nos fuéramos para allá. Se alargaron las vacaciones, qué problema, ¿no? Porque en medio de la aflicción siempre hay algo positivo. Y si no lo has encontrado, lo vas a encontrar. Siempre hay algo positivo. ¿Y qué pasó con Job? Volvemos a nuestra historia. Job 42 del 1 al 5. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Comenzó a conocer a Dios. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cuando él se quejaba, no sabía ni por qué lo hacía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Porque nosotros no tenemos la capacidad para entender a Dios. Sigue. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Una relación de pregunta y responde. Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Job aprendió a conocer a Dios. Ah, muy bonito, pastor. Chévere. ¿Y qué pasó con el billete? Sigue la próxima. Job 42:10. Y quitó Jehová
la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Le devolvió los bueyes, le devolvió los asnos, le devolvió todas las casas, los criados, los hijos. Dice la palabra que sus hijos eran hermosos, sus hijas eran hermosas. Porque Dios no es deudor de nadie. Y si pasas por la aflicción, Él también te dará la salida. Y hoy es un día en que, bueno, pasa. Esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy. En medio de la aflicción, primero, no te quejes. Segundo, acepta la voluntad de Dios sin que la tengas que entender. Aunque sea ridículo, aunque sea absurdo, acéptalo y sácale algo positivo a él. Y quisiera que me acompañaran a orar, porque todos hemos vivido cosas negativas, todos hemos vivido aflicciones, y quizás nos falta por vivir cosas que no nos van a gustar. Pero sabe, un día entendí que también podemos orar para que Dios nos libre de cosas que nos van a doler. Y esta es una mañana para orar, para acercarnos a Dios y para pedirle que nos dé su conocimiento, que nos revele cuando estemos en medio de una aflicción, que nos muestre las cosas positivas, que nos ayude a callarnos la boca para que nuestra prueba se haga más llevadera, más sencilla. Si quieres orar, cierra tus ojos ahí donde estás. Angelito está ejecutando una canción con ese versículo, con ese capítulo, esos versículos donde Job encuentra quién es Dios y qué era lo que Dios quería para él. Conozco que todo lo puede, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. Y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te puedo ver, ahora te puedo conocer. Yo te preguntaré, una relación cercana con tu Dios, y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven y me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Padre, en esta mañana nos ponemos como Job. Sabemos que hay cosas que no vamos a poder entender. Sabemos que hay cosas que se escapan de nuestro pensamiento. Padre, ayúdanos a entender. Ayúdanos a aceptar tu voluntad. Ayúdanos a saber que aunque no lo podamos entender, tú estás sobrando. Padre, nos disponemos a ser humildes ante ti
reconocemos nuestra estatura ante ti. Reconocemos que tú eres Dios Todopoderoso. Te pedimos en esta mañana que nos libres de la aflicción, que nos libres de todas esas cosas negativas que nos pueden pasar. Enséñanos antes de caer en la prueba. Enséñanos para no tener que caer en la dificultad. Saca, Señor, sácanos de la prueba, sácanos más rápido. Ayúdanos a no quejarnos para que nuestras pruebas sean más llevaderas. Y danos el conocimiento para poder aceptar y para poder sacar algo positivo al final de toda esta aflicción. Hoy Centro Bíblico te agradece, Dios, por lo que hemos vivido. Hoy Centro Bíblico se fortalece y hoy Centro Bíblico está mucho mejor preparado para asumir las cosas que tengan que asumir. Te pido, Señor, una protección especial, sobrenatural sobre Centro Bíblico, sobre cada una de las personas que han venido hoy aquí. Te pido, Padre, una unción de tu Espíritu Santo en cada una de las personas, una conversión genuina, oh Dios, para que las cosas que tengamos que vivir las vivamos, pero de la mano tuya. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.